De 3 de enero de 2020. Ubicación Ciudad Central. La ciudad de Nueva York bullía de vida mientras los autos tocaban la bocina, los vendedores ambulantes gritaban sus productos y los peatones corrían de un lado a otro. Sus rostros eran una mancha de indiferencia entre esta cacofonía. Un joven negro llamado James apenas tenía 12 años y estaba parado en la esquina de una intersección muy transitada. Su voz se elevó por encima del ruido de la ciudad, clara y conmovedor, llevando una melodía que detuvo a algunas personas en seco con su desaliñado perrito Max acurrucado junto a él. James cantó como si su vida dependiera de ello, porque así era. Tenía una voz que podía atravesar incluso los corazones más fríos, pero sus canciones no estaban pulidas ni ensayadas, eran crudas. Lleno de dolor y esperanza, un reflejo de su vida en las calles, su piel morena profunda brillaba débilmente bajo el sol. Y sus ojos oscuros y luminosos llevaban el peso de 1000 dolores, su pequeño y fibroso cuerpo contaba la historia de innumerables noches insuficiente para comer, vestido con una sudadera con capucha remendada y jeans que habían visto días mejores. James lucía igual de bien. El niño luchador que era, pero a pesar de su aspecto desgastado, había una chispa en le dio la determinación de sobrevivir y seguir adelante sin importar cuán sombrías parecieran las cosas. James no siempre estaba solo. Hace unos años tenía una familia, un hogar cálido y unos padres que lo adoraban. Su padre, el conductor del tren, y su madre, una enfermera, habían trabajado duro para sacar adelante a su pequeña familia. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro y eso era suficiente. Pero una tarde lluviosa, cuando regresaban a casa de una rara salida, ocurrió una tragedia. Su tren descarriló y cayó en un barranco. James sobrevivió por pura suerte. Se había quedado en casa con un resfriado ese día. El accidente lo dejó sin familia y sin ningún lugar a donde recurrir durante meses. James rebotó entre hogares de acogida, pero el sistema le falló porque era un niño negro sin familiares que lo defendieran. A menudo, la bondad, pasada por alto o maltratada, era escasa y la comida aún más escasa cuando el último hogar de acogida lo expulsó. James se encontró en las calles con solo Max, un perro callejero que había salvado de un grupo de niños crueles como su compañero Max, con su pelaje desigual y su brillante y leal. Los ojos se convirtieron en la única familia de James cada mañana. James se despertaba con la fría realidad de su vida. Su pequeño hogar, una choza improvisada con madera y metal desechados, se alzaba al borde de un depósito de chatarra. El techo tenía goteras y el suelo no era más que tierra, pero para James y Max era el único santuario que tenían. A menudo se acurrucaba cerca de James por la noche, su cálido cuerpo de pequeño confortaba contra el frío cortante cuando salía el sol. James y Max se aventuró en las calles de la ciudad donde la supervivencia era un juego de ingenio y resiliencia. La única habilidad de James era su voz y así cantó. Eligió sus rincones con cuidado, lugares con mucho tráfico peatonal, pero no demasiados artistas. Max se sentó fielmente a sus pies, llamando la atención con su cola meneando y sus ojos llenos de alma. Juntos formaron un equipo, uno cantando y el otro apelando en silencio a la bondad de los extraños en buena compañía. Días después, James ganó lo suficiente para comprar una hogaza de pan, algunos trozos de carne para Max y tal vez incluso un pequeño capricho en los días malos. Pasaron hambre sobreviviendo con agua y las migajas que pudieron encontrar. James siempre se aseguró de que Max comiera primero. «Eres todo lo que tengo, amigo», le susurraba al perro mientras acariciaba su pelaje, mientras Max le lamía la mano en agradecimiento a pesar de en sus dificultades. James se aferró a la esperanza por la noche, mientras la ciudad se tranquilizaba. Hablé con Max sobre el futuro. Un día tendremos una casa grande. Max, con chimenea en un jardín. Cocinaré para nosotros. Un banquete de bistec para ti y no sé, tal vez espaguetis para mí, nos reiremos y comeremos y nunca más tendremos que preocuparnos. Max meneaba la cola como si él comprendió y James se quedó dormido soñando con días mejores, pero esos días mejores parecían imposiblemente lejanos. Las calles fueron una dura maestra y James había aprendido a proteger su confianza. Había visto a otros como él, niños y adultos, igualmente abatidos por la vida, sus espíritus destrozados. Mendigar dinero era una constante humillación y aunque James la odiaba el hambre aún más. A veces la gente le ofrecieron más que monedas o comida, le ofrecieron burlas, insultos o el aguijón de su indiferencia. Sin embargo, cada mañana James se levantaba y regresaba a su rincón, no podía darse el lujo de rendirse. En este día en particular la ciudad parecía más fría de lo habitual a pesar de que el sol brillaba intensamente en lo alto. James se encontraba en
Su rincón habitual, su voz, llevaba una suave melodía melancólica que hablaba de pérdida y anhelo. Los peatones pasaban por allí algunos, disminuyendo la velocidad para escuchar a otros dejar caer una moneda o dos en la pequeña taza desgastada. A sus pies, Max movía la cola cada vez que alguien detuvo su entusiasmo haciendo sonreír a algunas personas. Un hombre de mediana edad el traje se detuvo brevemente y arrojó un billete de $1 a la taza. Dijo con una voz agradable: «Chico». Bruscamente, antes de irse apresuradamente, una joven le entregó a James un sándwich a medio comer murmurando «Cuídate» antes de desaparecer. Entre la multitud, James aceptó cada ofrenda con silenciosa gratitud y compartió cada bocado de comida con Max, pero a pesar de estos pequeños actos de bondad, no pudo sacudirse la sensación de invisibilidad. Para la mayoría de la gente, él era solo otro chico de la calle Black, otra cara en la multitud que él anhelaba que alguien lo viera realmente, que lo viera por algo más que solo su. Las circunstancias eran tan graves que la voz de James se volvió más fuerte y le dolía el estómago. Con hambre decidió dar por finalizado el día con Max trotando a su lado. En el camino de regreso a su choza, James se detuvo en una tienda de la esquina para comprar un pequeño cartón de leche y un refresco rancio. Rodar con las monedas que había ganado no era mucho, pero les permitiría seguir adelante otro día esa noche, mientras que James y Max se acurrucó junto a su pequeño hogar. El niño dejó escapar un largo suspiro y miró hacia arriba. Miré las estrellas visibles a través de los agujeros en el techo y susurré: «Los extraño, mamá y papá. Espero que estén cuidándome. Prometo que te haré sentir orgulloso algún día». Max gimió suavemente como si estuviera de acuerdo y James sonrió levemente. A pesar de todo, se negó a dejar que la oscuridad de su mundo lo consumiera en algún lugar profundo de su interior. Él creía que su historia no había terminado, que aún había una posibilidad de que algo bueno sucediera, pero James no tenía idea de cuán drásticamente su vida estaba a punto de cambiar a la mañana siguiente. James se despertó con el familiar sonido del suave gemido de Max. Su estómago gruñó en protesta, pero dejó el hambre a un lado. Como siempre lo hacía, se estiró haciendo una mueca de dolor por la rigidez en su espalda por haber dormido. En el suelo de tierra irregular, Max se lamió la cara moviendo la cola como si dijera que es un nuevo día, pongámonos en marcha. James sonrió levemente y rascó detrás de las orejas de Max. «Está bien, amigo, encontremos un buen lugar hoy, tal vez tengamos suerte en la caminata». El camino hacia la ciudad era largo, pero James conocía la ruta de memoria. Cada paso los acercaba a las bulliciosas calles, donde la voz de James podía competir con el caos por un momento de atención. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Pero James ya podía sentir el frío en el aire. Se acercaba el invierno y temía las noches heladas que se avecinaban. Cuando llegaron a su esquina habitual, las calles ya estaban llenas de actividad, el aroma de bagels frescos. De un carro cercano se le hizo la boca agua, pero no podía permitirse comprar uno. En lugar de eso se sentó con su taza maltratada. Se aclaró la garganta y comenzó a cantar. La voz de James era áspera, pero Rich la llevaba una profundidad de emoción que aguardaba su edad. Hoy eligió una canción de resiliencia. Sus propias palabras entretejidas en una melodía que había creado durante incontables noches solitarias. La letra hablaba de un niño con nada más que un sueña, un niño que luchó contra las probabilidades y creyó en un futuro más brillante. Como las primeras notas salieron de sus labios pastores algunos desaceleraron sus pasos y algunos giraron la cabeza para escuchar. Sus expresiones se suavizaron al absorber la sincera melodía. Max movió su cola y su pequeño cuerpo se balanceó como si estuviera bailando. La melodía de James, una mujer de mediana edad con abrigo, hizo una pausa y dejó caer algunas monedas en la taza. «Tienes un regalo, niño», dijo con un asentimiento. Antes de alejarse, James sonrió y siguió cantando cada moneda, cada tipo. La palabra era un salvavidas, pero no se trataba solo del dinero, se trataba de ser visto. Aunque solo fuera por un momento, a medida que avanzaba el día, la voz de James comenzó a temblar. Hizo una pausa para beber de una pequeña botella de agua que llevaba en el bolsillo. Max acarició su pierna sintiendo su fatiga, pero James le dio un sorbo. Le dio una tranquilizadora mirada a Pat, cuando apareció una mujer que salió de un elegante coche negro que había aparcado al otro lado de la calle. Ella era alta, elegante e inconfundiblemente rica. Su presencia, irradiando un aire de confianza, llevaba una minifalda blanca que brillaba a la luz del sol combinada con una blusa entallada que abrazaba su vientre embarazado. Su cabello rubio caía en cascada en ondas sobre sus hombros y sus tacones hacían clic contra la acera mientras ella se acercaba. James la notó inmediatamente, pero siguió cantando sin estar seguro de si ella se detendría.
O pasar como tantos otros. Para su sorpresa se detuvo frente a él, sus labios se curvaron en una cálida sonrisa por un. En el momento en que no dijo nada, simplemente escuchando su canción, sus ojos parecieron brillar. Y cuando James terminó, metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un billete nuevo de $50. «Tienes una increíble voz», dijo su tono suave, pero firme. «No dejes nunca de cantar». Ella colocó el Bill en su taza y luego agregó un sándwich envuelto en papel encerado para ti y tu pequeño amigo, dijo mirando a Max, quien meneó la cola furiosamente. James la miró atónito. «Gracias, señora, se las arregló para», dijo con la voz ligeramente quebrada. Ella sonrió de nuevo e inclinó la cabeza. «Mi nombre es Isabella. Has alegrado mi día más de lo que crees con eso». Ella se volvió y caminó hacia una boutique cercana, desapareciendo por sus puertas de vidrio. «Espera, si apoyas el racismo, comenta 55. Si estás en contra del comentario 77. Si enfrentaste racismo, haznoslo saber. Comparte tu historia con nosotros en nuestro correo electrónico en la descripción del canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal». James la vio irse, con el corazón acelerado, desdobló el sándwich e inhaló el aroma del pollo recién asado. Max ladró emocionado y James se rió entre dientes, partiendo el sándwich por la mitad para compartirlo con su fiel compañero. «Parece que hoy es un buen día después de todo», dijo, y al darle un mordisco al sándwich, el sabor era un lujo que no había experimentado en mucho tiempo. Meses, pero su momento de alegría duró poco. Justo cuando James estaba terminando su mitad del sándwich, un grito ensordecedor destrozó el aire. «Fuego, fuego, que alguien ayude». La cabeza de James se levantó de golpe, sus ojos se movían rápidamente. Hacia la boutique había entrado Isabella, un humo negro y espeso salía del edificio y llamas de color naranja brillante lamían en las ventanas. El pánico se extendió por la multitud mientras la gente gritaba y corría en todas direcciones. James sintió que se le encogía el estómago. Isabella todavía estaba dentro. Entre la multitud caótica, un hombre gritó: «Hay una mujer atrapada allí, está embarazada». El corazón de James latía con fuerza mientras escaneaba la boutique con la esperanza de ver a Isabella emerger, pero las puertas permanecieron cerradas y las llamas se volvieron más feroces con cada segundo que pasaba. «Alguien tiene que ayudarla». Una mujer lloró agarrando a su hijo, llamó a los bomberos, gritó otra voz, pero James sabía que sería demasiado tarde. Las llamas se estaban extendiendo demasiado rápido. Sus ojos se dirigieron a Max, quien gimió al sentirla tensión. James apretó los puños, su mente corrió en ese momento. James hizo una decisión. «Quédate aquí», Max dijo con firmeza, su voz temblando, pero resuelto. Max ladró en protesta, pero James se giró y corrió hacia el edificio en llamas sin pensarlo dos veces. Elliot lo golpeó como un pared mientras atravesaba la puerta de cristal de la boutique. El humo llenó sus pulmones y lo hizo toser y amordazarlo, pero él presionó. Las llamas rugieron a su alrededor, consumiendo estantes y muestra. Isabella gritó, su voz quebrada. Una tos débil le respondió y siguió el sonido y la encontró acurrucada cerca de un mostrador, con las manos cubriéndose la boca y la nariz mientras trataba de para protegerse del humo. James abrió mucho los ojos de terror. «Te sacaré de aquí», dijo con voz firme a pesar del miedo que le arañaba el pecho en el momento en que James lo vio. Isabella se acurrucó cerca del mostrador, su rostro pálido y brillante por el sudor. Su resolución endureció el humo espeso y acre. Le picó en los ojos y le llenó los pulmones, pero luchó contra el instinto de darse la vuelta y correr. Ella lo necesitaba y no había nada. «Otro James». Isabella susurró de nuevo, su voz apenas audible por encima de él. Crepitar de llamas, su mano temblorosa se extendió hacia su comportamiento usualmente compuesto, ahora reemplazado por desesperación. James se agachó recordando algo que había oído una vez: «El humo se eleva». Su pequeño cuerpo lo hizo. Era más fácil navegar por el creciente infierno, pero el calor opresivo amenazaba con abrumarlo. Sentía como si su piel estuviera seca. Podría ampollarse en cualquier momento, y el aire era tan denso que cada respiración era una lucha. «No te muevas», dijo James con firmeza. Su voz era más firme de lo que sentía. «Voy a sacarte de aquí, solo agárrate». Isabella asintió débilmente, su respiración se quedó sin aliento mientras se agarraba el vientre hinchado. James evaluó rápidamente la situación. Las llamas se habían propagado rápidamente, consumiendo los estantes de madera y los muebles a su paso. El techo de la boutique crujió siniestramente y cada el momento se sintió como tiempo prestado. Vio un camino claro hacia la puerta, pero sabía que Isabella no podía atravesarlo. El humo y las llamas por sí solas. «Está bien, aguanta», dijo arrodillándose a su lado. Sin dudarlo, la envolvió
Un brazo alrededor de su espalda y otro debajo de sus rodillas intentando levantarla. Isabella jadeó. James, no puedes, yo no puedo. James interrumpió su voz, lleno de una determinación mucho más allá de sus oídos, se preparó y la levantó. Apretando los dientes contra la tensión, Isabella no era pesada, pero James era pequeño, estaba desnutrido y exhausto por. El día aún no vaciló, paso a paso agonizante James se movió a través de la caos, mantuvo su cuerpo bajo y protegió a Isabella tanto como pudo. Las llamas rugieron a su alrededor lamiendo las paredes. Y el techo y trozos de escombros ardientes caían peligrosamente cerca de cada paso. Se sintió más pesado que la última vez, pero James se negó a detenerse un poco más. Murmuró más para sí mismo que para Isabella. Mientras se acercaban a la entrada, la situación se volvió aún más grave. La viga se derrumbó frente a ellos, bloqueando su camino. James se tambaleó hacia atrás. Los brazos de Isabella se apretaron protectoramente alrededor de ella. ¿Qué hacemos? Isabella susurró con su voz llena de pánico. La mente de James corría, no podía hacer retroceder el fuego, había consumido la mayor parte de la boutique y no dejaba otra salida. Aún no estaba completamente envuelto en llamas, pero era demasiado grande para moverlo. Lo miró fijamente por un momento antes de tomar una decisión. Agárrate fuerte, dijo lo que Isabella empezó a decir, pero James no esperó a que ella dijera nada. Para terminar, se agachó, ajustó su agarre sobre ella y cargó hacia adelante con cada gramo de fuerza que le quedaba, atravesó el estrecho espacio entre el rayo llameante y el suelo, el calor. Se quemó la ropa y la piel, pero apretó los dientes y siguió adelante. Finalmente, se liberaron. James se tambaleó fuera de la boutique, tosió violentamente cuando el aire frío golpeó sus pulmones y la multitud que se había reunido afuera estalló en vítores y jadeos de alivio cuando vieron al niño y a la mujer embarazada emerger de las llamas. Lo hizo, alguien gritó, «¡Están viva!», gritó otro. James bajó a Isabella suavemente al pavimento, sus brazos temblaban por el esfuerzo. Lo miró con el rostro lleno de lágrimas y hollín. «Tú me salvaste», dijo. Su voz se quebró. James asintió con el pecho mientras trataba de recuperar el aliento. «Estás a salvo ahora», dijo suavemente. Antes de que alguno de ellos pudiera decir otra palabra, los paramédicos se apresuraron hacia adelante. Uno se arrodilló junto a Isabella para revisarla heridas mientras otro envolvió una manta alrededor de los hombros de James. «Eres un héroe, niño», dijo el paramédico con su voz llena. Con admiración James no respondió, su cuerpo se sentía pesado, sus músculos le dolían. Cargando a Isabella y navegando por las llamas, pero no podía dejar de mirarla asegurándose de que estuviera bien. A través del caos, James escuchó un ladrido familiar y se giró justo a tiempo para ver a Max corriendo hacia él, moviendo la cola. Furiosamente, James cayó de rodillas mientras Max saltaba a sus brazos lamiéndole la cara y gimiendo de alivio. «Estoy bien», susurró el amigo James enterrando su cara en el pelaje de Max, la calidez del perro y la emoción era un bálsamo para sus nervios mientras James estaba sentado allí con Max en sus brazos y la multitud comenzó a corear «héroe, héroe, héroe». Las palabras le parecieron surrealistas a James, que había pasado tanto tiempo siendo invisible para el mundo. Levantó la vista y vio decenas de rostros mirándolo con admiración y gratitud por el primer. En ese momento no era solo otro niño de la calle, era alguien que importaba después de la. Los paramédicos terminaron de revisarla. Isabella insistió en hablar con James y se abrió paso entre el personal médico. Sus ojos se posaron en el niño que había arriesgado todo para salvarla a ella y a su hijo nonato. Cuando llegó hasta él, se dejó caer. De rodillas, ignorando la tierra y la ceniza en el suelo, sus brazos rodearon a James y lo abrazaron fuertemente. «Me salvaste la vida», susurró con voz temblorosa, «salvaste a mi bebé. No sé cómo agradecerte». James se puso rígido al principio, no acostumbrado a tales gestos, pero luego se relajó dejándola. «Abrázalo, simplemente no podía dejarte ahí», dijo en voz baja entre lágrimas. Corrió por el rostro de Isabella mientras ella se apartaba para mirarlo. «No eres solo valiente, eres extraordinario». Mientras el departamento de bomberos trabajaba para extinguir las llamas restantes, los reporteros comenzaron a pulular por el lugar. Escena con sus cámaras destellando mientras capturaban a James e Isabella juntos. Las preguntas volaron por el aire, pero James se sintió demasiado abrumado para responder a todas sus preguntas. Lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa, alimentar a Max y descansar un poco, pero en el fondo sabía que ese día había cambiado algo. Isabella colocó su mano sobre su hombro, su agarre firme pero suave. «Este no es el final de nuestra historia, James», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Has hecho más por mí de lo que yo puedo. Nunca pagaré, pero lo intentaré». James la miró sin estar seguro de lo que ella quería decir.
Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía visto. El caos que rodeaba la boutique en llamas persistió mucho después de que las llamas se hubieran extendido. El distinguido James se encontraba en él. En medio de todo, el mundo a su alrededor bullía de voces, preguntas y luces destellantes, los reporteros se apiñaban. Posicionan sus micrófonos apuntando hacia él mientras gritaban preguntas: ¿cómo lo hiciste? Lograr sacarla a la luz, lo que te hizo ir al fuego cuando nadie más lo hizo. ¿Estás donde vives? James no sabía cómo responder, su mente todavía se estaba recuperando de la experiencia, su cuerpo. Dolorido por el esfuerzo que había hecho para salvar a Isabella, Max, siempre fiel, se apretó contra su. La pierna gruñía suavemente a cualquiera que se acercara demasiado. Los aplausos de la multitud y la oportunidad del héroe le parecieron surrealistas. James nunca había sido el centro de atención antes y mucho menos celebrado. Su vida en la calle había sido una de invisibilidad, ignorado por los que pasaban, juzgado por los que ahora lo notaban. Todos los ojos estaban puestos en él y su peso era casi tan abrumador como las llamas de las que acababa de escapar. Mientras James intentaba procesar la abrumadora atención, Isabella se quedó cerca agarrando firmemente una manta. Alrededor de sus hombros, los paramédicos habían intentado insistir en que fuera al hospital para observación, pero ella se negó a irse. Sin volver a hablar con James, cuando los periodistas la presionaron más y sus preguntas ahora estaban dirigidas a ella, levantó una mano para. Silenciélos a este muchacho, dijo con voz firme a pesar del temblor en ella: es un héroe. Él no solo me salvó, salvó a mi bebé. Se merece más que tus preguntas. Merece su respeto. Los reporteros guardaron silencio, su imponente presencia fue suficiente para. Empújalos hacia atrás, se giró hacia James y su expresión se suavizó. Ven aquí, James. James dudó, sin saber qué hacer, pero la cálida sonrisa de Isabella lo animó. Max se adelantó trotando a su lado. Isabella se arrodilló nuevamente encontrando sus ojos en. ¿Su nivel está bien?, preguntó suavemente con voz preocupada. James asintió. Aunque le dolía el cuerpo y le ardía la garganta por el humo que había inhalado, estoy bien, dijo en voz baja. Voz ronca: espera si apoyas el racismo. Comenta 55 si te opones a ello. Comentario 77 si enfrentaste racismo. Déjanos saber y comparte tu historia con nosotros en nuestro correo electrónico en la descripción del canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas otra vez. No sé cómo agradecerte, lo que hiciste fue más que eso. ¿Alguien más se atrevió a hacer eso? Eres valiente, James, mucho más valiente que cualquier otra persona que haya conocido. James se movió incómodo. Bajo su elogio: yo simplemente no podía dejarte ahí, me ayudaste antes y yo. No podía simplemente alejarse. Isabella colocó una mano sobre su hombro, su agarre firme. Hiciste más que eso, me salvaste la vida y quiero asegurarme de que nunca tengas que enfrentar algo así solo otra vez. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse y los periodistas fueron escoltados por el departamento de bomberos y la policía. El chofer de Isabella llegó con su auto y ella insistió en que James viajara con ella a su propiedad primero. Me resistí, no puedo dejar a Max, dijo con firmeza colocando una mano protectora sobre él. La perrita Isabella rió suavemente, su primera sonrisa desde el incendio. Por supuesto que no. Max también viene con Max a salvo en su regazo. James se subió al elegante coche negro. Los asientos de cuero del coche eran lo más suave que había sentido jamás y el aire cálido que salía de las rejillas de ventilación le hizo darse cuenta. Qué frío había tenido todo el día. Max se acurrucó en su regazo y finalmente se relajó. Después del caos del incendio, mientras el auto se alejaba de la escena, James miró por la ventana viendo la ciudad borrosa. En el pasado se sentía extraño dejar atrás sus lugares habituales, aunque fuera solo por un rato, las esquinas familiares de las calles. Los carros de comida y las multitudes bulliciosas habían sido su mundo durante tanto tiempo. Se preguntó qué le esperaba en el mundo de Isabella, un mundo que parecía tan lejano del suyo como las estrellas cuando él. El coche giró por un camino largo y sinuoso y a James se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La propiedad de Isabella no se parecía a nada que hubiera visto antes. La mansión se alzaba frente a él, su fachada de piedra blanca brillaba suavemente. A la luz de la tarde, el camino de entrada estaba bordeado de setos perfectamente recortados y una fuente se alzaba en el centro. Patio circular. James tragó saliva con fuerza sintiéndose de repente muy pequeño. ¿Este es tu casa?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Isabella lo miró y sonrió. Es mi casa, sí, pero esta noche es el tuyo también. El auto se detuvo y un miembro del personal uniformado les abrió la puerta. James salió vacilante. Max permaneció cerca de él y la calidez de la luz de la mansión se derramó sobre él.
Camino de entrada y por primera vez en mucho tiempo James sintió algo que casi se parecía a Comfort. Venga, venga, dijo Isabella colocando una mano sobre su hombro. Parece que te vendría bien una comida adecuada dentro de la mansión James. Los sentidos estaban abrumados, los techos eran altos, los pisos brillaban y todo parecía brillar, el personal. Se apresuraron a traer toallas calientes y platos de comida. Max fue tratado como un rey y le dieron su propio plato de asado. Pollo que devoró felizmente. James miró fijamente la extensión de comida frente a él, tazones humeantes de sopa recién horneada. Pan, verduras asadas y un plato de pescado a la parrilla era más comida de la que tenía. Había visto en semanas y su estómago rugió ruidosamente. Comer. Isabella instó suavemente. Tomó asiento frente a él. James dudó al principio, sin estar seguro de si era. Se le permitió tomar más que un poco, pero cuando Isabella le dio un gesto alentador, comió el primer bocado que trajo. Lágrimas en sus ojos, no era solo el sabor, era la sensación de ser cuidado, de ser visto. Isabella observaba. Lo observó con una mezcla de tristeza y admiración. ¿Cuánto tiempo has estado solo, James?, preguntó en voz baja. James hizo una pausa con su tenedor flotando en el aire. Desde que tenía 9 años, dijo en voz baja. Mis padres murieron en un accidente. Después de eso, solo quedamos Max y yo. Isabella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella parpadeó rápidamente para apartarlas. Ningún niño debería tener que pasar por eso, dijo con firmeza. Has sido tan fuerte, James, pero ya no tienes que hacerlo solo. James la miró frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Isabella se inclinó hacia adelante. Expresión resuelto. Quiero decir que a partir de ahora tienes a alguien de tu esquina. Me salvaste la vida y no voy a dejar que regresa a las calles. Te mereces algo mejor. El corazón de James se aceleró al pensarlo. Dejar atrás las calles, tener una verdadera oportunidad de una vida mejor, era casi demasiado esperar. Miró a Max, que movió la cola como si dijera que está bien, que puedes confiar en ella. Por primera vez en años, James se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar esa noche. James yacía en una cama más suave que cualquier cosa que hubiera imaginado. El colchón plush parecía para acunarlo y el calor de la pesada manta lo envolvió en un capullo de comodidad. Max estaba acurrucado a sus pies, roncando suavemente después de comer su ración de pollo asado. La mansión estaba en silencio. Su inmensidad contrastaba marcadamente con las calles estrechas y ruidosas que James había conocido durante tanto tiempo, pero el sueño no llegaba. Fácilmente James miró fijamente el techo alto, su mente estaba llena de pensamientos que no podía acallar. Los eventos del día se reprodujo en su cabeza como una película. El fuego es el rostro aterrorizado de Bella. Calor aplastante y llamas rugientes, sus músculos aún le dolían por cargarla y tenía la garganta irritada por el humo. ¿Es este el verdadero Max?, susurró mirando hacia abajo. Ante el perrito. Max movió la oreja, pero no despertó su evidente satisfacción. James sonrió levemente. Aunque la duda persistía en su corazón, ¿era este consuelo solo temporal? ¿Se despertaría mañana y se encontraría de nuevo allí? En las calles, esta calidez y seguridad no son más que un sueño cruel. Cuando James finalmente se quedó dormido, fue un sueño profundo y sin sueños a la mañana siguiente. Los suaves rayos del sol se filtraban a través de las elegantes cortinas de la habitación. Por un momento James no movió la cama. Estaba tan cálido y tan seguro que tenía miedo de perturbarlo. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. James. La voz de Isabella era suave pero transmitía autoridad. ¿Eres tú? James se despertó y se incorporó rápidamente con el corazón acelerado. Sí, tartamudeó y llamó a la puerta. La puerta se abrió ligeramente e Isabella echó un vistazo al interior. Vestía un suéter informal y jeans, su cabello rubio estaba atado con el pelo recogido en una cola de caballo. Verla le pareció surrealista a James, que estaba tan acostumbrado a que personas como ella existieran en un mundo completamente diferente. Mundo separado de sus buenos días, dijo con una sonrisa cálida. Pensé que te gustaría desayunar algo. Ven. Baja las escaleras cuando estés listo, ¿de acuerdo? James asintió, incapaz de encontrar las palabras para responder. Después de que ella se fue, miró hacia abajo. Max, que se estiró y bostezó. Supongo que deberíamos irnos, murmuró deslizándose fuera de la. En la cama encontró su ropa recién lavada y doblada en una silla cercana. El aroma. El jabón no le resultaba familiar, pero era agradable. Mientras se vestía, no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. Todo aquí era tan limpio, tan perfecto, y se sintió como si no perteneciera cuando James entró. En el comedor la mesa ya estaba puesta con un desayuno que le hizo rugir el estómago. Había panqueques y huevos, tocino, fruta fresca y jugo de naranja.
Isabella se sentó a la cabecera de la mesa, bebiendo café de una delicada taza de porcelana. Copa, ven a sentarte, dijo haciendo un gesto hacia el asiento frente a ella. James dudó un momento. Un momento antes de obedecer, Max lo siguió de cerca olfateando el aire con avidez. Isabella se rió entre dientes y señaló un pequeño plato en el suelo lleno de huevos revueltos que eran para Max, dijo. Max no perdió tiempo en zambullirse en la comida y James sonrió a pesar de sí mismo. Tomó un tenedor y le dio un mordisco a un panqueque, la dulzura del jarabe y la esponjosidad del panqueque lo hicieron. Ojos abiertos, esto es increíble, murmuró alrededor con la boca llena de comida. Isabella sonrió. Me alegro que te guste comer. Tanto como quieras. Por un rato comieron en silencio, la tensión se alivió poco a poco pero... Mientras James tomaba otro panqueque, Isabella dejó su taza y lo miró fijamente. James, ella comenzó su tono. En serio necesito preguntarte algo. James congeló su tenedor flotando en el aire. ¿Qué pasa? Isabella se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Quiero decir, James parpadeó y tomó una. Nadie le había preguntado eso antes. Planea el futuro de toda su vida. Se trataba de sobrevivir el presente, encontrar suficiente comida para el día, evitar problemas en las calles y mantener a Max a salvo. No sabía cómo responder. No lo sé. Admitió que su voz apenas superaba la suya. Isabella asintió con un susurro, su expresión se suavizó. Está bien, pero quiero que tú. Piénsalo porque te mereces un futuro. James, uno real, no solo. James sobreviviente la miró fijamente, su pecho se apretó. No sé si puedo, dijo. Honestamente puedes, dijo Isabella con firmeza, y te voy a ayudar si me lo permites. Las palabras de Isabella quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. James se sentó. De repente su apetito se fue. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó. Con una voz teñida de sospecha, Isabella suspiró, cruzando las manos frente a ella. Porque te debo la vida, James. No tenías que salvarme, pero lo hiciste. Arriesgaste todo por alguien que apenas conocías. Ese tipo de valentía es rara y... Merece ser recompensado. James meneó la cabeza abrumado. No necesito una recompensa. Él dijo que solo hice lo que pensé que era correcto. Isabella sonrió suavemente. Eso es exactamente. ¿Por qué te mereces esto? Quiero darte una oportunidad, James, una oportunidad de dejar las calles atrás para ir a la escuela y tener una. En casa, las palabras se sintieron como un salvavidas, pero James dudó. ¿Qué pasa si lo arruino? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Tú ya eres lo suficientemente buena, dijo Isabella. Firmemente, y no estarás solo, estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino. James miró sus manos mientras su mente giraba con dudas y esperanzas por tanto tiempo. Había soñado con algo mejor, pero nunca se había atrevido a creer que fuera posible y ahora había alguien ofreciéndole. Él exactamente eso. Finalmente miró a Isabella y asintió. Está bien, dijo en voz baja. La sonrisa de Isabella se ensanchó y se inclinó sobre la mesa para colocar su mano sobre la de él. Comenzaremos hoy, dijo, esto es el comienzo de tu nueva vida. James. Después del desayuno, Isabella no perdió el tiempo. Ella hizo una serie de llamadas telefónicas hablando con la gente con una confianza que James encontró intimidante y impresionante. No entendió la mayor parte de lo que ella decía, pero captó palabras como patrocinio de admisión y documentos. Mientras tanto, James estaba sentado en el sofá de la sala de estar. Max se acurrucó a su lado. La habitación era más grande que su. Toda la choza estaba llena de estanterías, muebles lujosos y cuadros que él sentía fuera de lugar, como un intruso en un mundo que no estaba destinado para él. Pero cuando Isabella le devolvió su sonrisa fue tan genuino que despejó sus dudas. Todo está en movimiento, dijo. Vamos a inscribirte en la escuela y ya he hablado con alguien sobre tus arreglos de vivienda. Por ahora te quedarás aquí conmigo. Eso suena bien. James asintió lentamente. Sí, supongo que sí. Isabella se arrodilló a su lado. Su expresión seria. James, esto no es solo caridad. Creo en ti. Yo veo mucho potencial en ti y quiero ayudarte a alcanzarlo, pero tienes que confiar en mí. ¿De acuerdo? James la miró a los ojos y vio nada más que sinceridad. Por primera vez se permitió creer que tal vez a ella realmente le importaba. De acuerdo, dijo de nuevo. Esta vez con más confianza. Isabella sonrió y le alborotó el cabello. Bien, ahora empecemos. James se sentó tranquilamente en el asiento trasero del auto de Isabella. Sus dedos trazaban patrones invisibles en la ventana mientras el paisaje urbano pasaba. Era un mundo que creía conocer, pero desde la comodidad del auto de Isabella se veía completamente diferente. Los rascacielos parecían extenderse más alto, las calles parecía menos amenazante y la multitud bullía con un propósito en lugar de vagar sin rumbo.
Max descansaba su cola en su regazo, meneando la cola perezosamente mientras tocaba el bajo en el calor de la calefacción del vehículo. ¿A dónde vamos? James finalmente preguntó rompiendo el silencio. A tu nueva escuela, Isabella, respondió con una cálida sonrisa. Bueno, no del todo. Sin embargo, hoy nos reuniremos con el equipo de admisiones para ayudarte a comenzar. Querrán saber un poco sobre ti. James frunció el ceño y asintió con inquietud. ¿Qué pasa si no me quieren? La expresión de Isabella se suavizó y lo miró por el espejo retrovisor. Te querrán, James, y si no lo hacen. Encontraremos otra escuela que lo haga, pero tengo la sensación de que verán exactamente lo que veo en ti, un chico inteligente y valiente. Mucho que ofrecer. Sus palabras lo tranquilizaron un poco, pero la duda aún persistía. Escuela. No era algo en lo que James hubiera pensado en años, sus recuerdos eran tenues, una mezcla borrosa de pizarrones y pasillos llenos de gente. Y el profesor amistoso ocasional. Desde la muerte de sus padres, la vida había sido una lucha implacable para sobrevivir y la educación había quedado en el camino cuando el automóvil giró hacia Trelawney Street. Los ojos de James se abrieron de par en par. Los edificios aquí eran enormes, su arquitectura, intrincada e imponente, él había visto. Había fotos de escuelas como esta en vallas publicitarias y revistas, pero siempre me habían parecido algo sacado de un cuento de hadas, una realidad destinada a otros niños, no a alguien como él. Cuando llegaron a la escuela, la ansiedad de James llegó a su punto máximo. El edificio era aún más impresionante de cerca, su piedra fachada adornada con hiedra y grandes ventanales que brillaban a la luz del sol. El sonido de la risa resonaba desde un patio cercano donde niños de su edad jugaban al baloncesto y charlaban en pequeños grupos. Estaban vestidos con ropa impecable. Uniforme. Su confianza y facilidad marcadamente diferentes de los niños de la calle a los que James estaba acostumbrado. Isabella le puso una mano tranquilizadora en el hombro mientras entraban. No te preocupes, dijo. Sé tú mismo. El interior de la escuela era tan grandioso como el exterior. Pisos pulidos y paredes cubiertas con fotografías enmarcadas de estudiantes sonrientes. James no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Dejó sus gastadas zapatillas chirriando contra el piso inmaculado y fueron recibidos por una mujer de aspecto amable en un navy blazer, quien se presentó como la señora Collins, la directora de admisiones. Los condujo a su oficina, una habitación acogedora llena de libros certificados y un gran escritorio de madera. James dijo. Le hicimos un gesto cálido para que se sentara. Estamos muy contentos de que estés aquí. James se sentó rígido. Mirando a Isabella en busca de tranquilidad, ella le dio un gesto alentador y él respiró profundamente. La señora Collins sonrió amablemente. Isabella me ha contado un poco sobre ti, pero me gustaría escucharte directamente. Cuéntame sobre ti, ¿qué te gusta hacer? James dudó, inseguro de cómo. Para responder. Su vida no le había dejado mucho espacio para hobbies o intereses. Como cantar, dijo. Finalmente la sonrisa de la señora Collins se amplió. Isabella mencionó que tienes una voz maravillosa. Tal vez podamos explorar eso aquí. Tengo un programa de música que creo que disfrutarías. James se movió en su asiento sintiendo un rayo de esperanza. Realmente, absolutamente, señora Collins dijo, y nos aseguraremos de que tengas todo el apoyo que necesitas para tener éxito. No tienes que hacer esto solo, James. La reunión continuó con Isabella llenando algunos de los vacíos. James no se atrevió a explicarlo cuando la señora Collins le preguntó sobre su historial escolar. Isabella mencionó gentilmente las dificultades que había enfrentado, enmarcando su historia no como una de pérdida sino de resiliencia. Cuando terminó la reunión, James sintió una cautelosa sensación de optimismo. La señora Collins había prometido ayudarlo a adaptarse y garantizar que tuviera acceso a todo lo que necesitaba. Por primera vez la idea de ir a la escuela no se sentía tan inquietante. El siguiente desafío era el uniforme. James se paró frente a un espejo. En uno de los probadores de la escuela, jugueteando con el cuello rígido de su nueva camisa blanca, el blazer se sentía pesado. Sus hombros y los pantalones perfectamente planchados estaban muy lejos de los jeans andrajosos a los que estaba acostumbrado. Te ves genial, dijo Isabella parada detrás de él con una sonrisa orgullosa. James frunció el ceño al ver su reflejo. Me veo raro, murmuró. Pareces que perteneces, corrigió Isabella suavemente, y eso es porque lo haces, ladró Max. Si estaba de acuerdo, moviendo la cola con entusiasmo. James se rió entre dientes a pesar de sí mismo y se agachó para rascarse detrás de las orejas del perro. Una vez que el uniforme estuvo a la medida de Isabella, James se lo llevó. Fueron a un restaurante cercano para almorzar y se sentaron en un acogedor reservado. Max se acurrucó a sus pies. Mientras compartían un plato de papas fritas. Lo hiciste muy bien hoy,
dijo Isabella entre bocados. James se encogió de hombros. Supongo que James, dijo que su tono era serio. Sé que esto es un gran problema. El cambio es para ti y está bien sentirse nervioso, pero ya no estás solo en esto, tienes gente que se preocupa por ti. Ahora James bajó la mirada hacia su plato, sus palabras se asimilaron, era extraño. Piensa en sí mismo como alguien que tuvo apoyo durante tanto tiempo que había confiado solo en sí mismo y Max espera si lo apoyas. Racismo comentario 55, si te opones a ello comentario 77, si enfrentaste racismo déjanos. Conoce y comparte tu historia con nosotros a nuestro correo en la descripción del canal, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? Preguntó en voz baja. Isabella llegó al otro lado de la mesa, colocó su mano sobre la de él. Sé que puedes, dijo con firmeza. La semana siguiente, James comenzó lentamente a adaptarse a su nueva rutina y la escuela lo aceptó de manera provisional. Para darle tiempo para ponerse al día académicamente y adaptarse al entorno estructurado, Isabella contrató a un tutor para ayudarlo con sus estudios, una joven paciente llamada Emily que visitaba la mansión todas las tardes. Al principio James tuvo dificultades. Los temas le resultaban abrumadores y a menudo dudaba de sus habilidades, pero Emily era amable y alentadora, y se desmoronaba. James empezó a dividir el material en pedazos manejables, poco a poco pero de manera segura. Su música de fondo rápidamente se convirtió en su parte favorita del día. El profesor de música de la escuela, el señor Hargrove, quedó impresionado por el talento natural de James y lo animó a unirse al coro. Aunque James estaba nervioso al principio, encontró alegría en cantar. Con otros, su voz se mezclaba armoniosamente con la de ellos. Max se convirtió en una especie de mascota de la escuela. Acompañaba a James a recoger y dejar a los otros estudiantes y adoraba al perrito, deteniéndose a menudo para acariciarlo o escabullirse. Aunque James todavía se sentía fuera de lugar entre sus bien vestidos compañeros de clase, la presencia de Max le dio la sensación de comodidad y familiaridad en la mansión. Isabella y James se hicieron más cercanos. Ella se tomó el tiempo para aprender le preguntó sobre sus padres, sus recuerdos favoritos y sus sueños para el futuro. James dudó al principio, pero su paciencia y su interés genuino derribaron gradualmente sus muros una noche mientras estaban sentados junto a la chimenea. Isabella compartió un poco de su propia historia. Le contó a James sobre sus luchas con la infertilidad y la angustia de perder a mi marido tuvo un accidente de coche y la alegría de finalmente esperar un hijo. Me sentí sola. También ella admitió que su voz era suave, pero al conocerte se siente como si el destino nos hubiera unido. James asintió con el corazón pesado. Con emoción. Creo que tal vez tengas razón, dijo en voz baja esa noche mientras James yacía en la cama. No pudo evitar sentir una sensación de esperanza que no había sentido en años. Por primera vez no estaba solo sobreviviendo. Las semanas que siguieron fueron diferentes a todo lo que James había experimentado por primera vez en años. Sus días tenían un propósito estructurado y cada mañana comenzaba con el desayuno. La mansión donde Isabella se sentaba con él ofreciéndole ánimos antes de irse a la escuela. Max trotaría junto a James al auto moviendo la cola como si entendiera que este era un capítulo importante en sus vidas. La escuela. James enfrentó un torbellino de emociones. El nuevo entorno era emocionante y abrumador al mismo tiempo. Nunca he visto a tantos estudiantes en un solo lugar, todos ellos tan seguros y bien vestidos. Sus uniformes inmaculados, la mayoría de ellos provenían de familias adineradas y James no pudo evitar sentirse como un forastero entre ellos. ¿Realmente pertenezco aquí?, se preguntaba a menudo el primero. Algunos días fueron los más difíciles en el aula. James luchó para mantenerse al día con las lecciones debido a su falta de educación formal. La escolarización hacía que incluso los conceptos básicos fueran un desafío. Sus maestros eran pacientes, pero la brecha entre él y sus compañeros. Estaba mirando fijamente a algunos de los otros estudiantes que se dieron cuenta en susurros que lo seguían por los pasillos. ¿Quién es ese niño? ¿Escuchaste? Ni siquiera sabe cómo resolver ecuaciones simples. ¿Por qué está aquí? James se mantuvo. Bajó la cabeza ignorando los murmullos, pero picaban la duda que siempre había. Permaneció en el fondo de su mente. Se hizo más fuerte. Tal vez esto fue un error. Tal vez él no pertenecía a este mundo después de todo, pero por cada momento de duda había destellos de esperanza. El señor Hargrove, la música. El maestro se convirtió en uno de los mayores apoyos de James durante los ensayos del coro. Hargrove a menudo elogiaba la voz de James, alentándolo a asumir piezas más desafiantes. «¿Tienes algo?», James especial dijo después de una sesión. «No dejes que nadie te haga sentir que no perteneces aquí». Las palabras se quedaron grabadas.
James le dio una sensación de validación que necesitaba desesperadamente y poco a poco comenzó a encontrar momentos de alegría en medio de la desafíos. Un día durante el almuerzo James se sentó solo en una mesa en la esquina de la cafetería picoteando su comida al máximo. No se le permitía estar en el campus durante el horario escolar y sin su fiel compañero la soledad se sentía más pesada. Oye una voz, dijo interrumpiendo sus pensamientos. James miró hacia arriba para ver a un niño de su edad parado frente a la mesa. Era alto y larguirucho con cabello castaño desordenado y anteojos que se le resbalaban por la nariz. Soy Liam, dijo el chico mientras colocaba su bandeja. No te preocupes si me siento aquí. James se encogió de hombros, seguro. Liam se dejó caer en el asiento de enfrente. De él sus movimientos son torpes pero alegres, así que eres el chico nuevo del que todos hablan, dijo. Sonriendo el héroe que salvó a una mujer embarazada de un edificio en llamas. James. Mejillas sonrojadas. No soy un héroe, murmuró. Si está bien, dijo Liam rodando sus mejillas. Ojos, solo eres un tipo normal que corre hacia los incendios para salvar a la gente. Totalmente normal. James no pudo evitar reírse. El comportamiento tranquilo de Liam fue un cambio bienvenido después de las escaleras críticas y susurró. Chismes, así que Liam continuó. ¿Cuál es tu problema? ¿De dónde vienes, James? Dudé, sin saber cuánto compartir, pero algo la curiosidad de Liam parecía genuina. Es una larga historia, dijo. Finalmente Liam asintió y se metió una papa frita en la boca. Tengo tiempo y tú probablemente. Necesito que alguien te muestre este lugar. James levantó una ceja. ¿Por qué quieres ayudarme? Liam se encogió de hombros. ¿Por qué? No, pareces genial, además me vendría bien un nuevo amigo. Todos los demás aquí son un poco así. El aburrido James sonrió. Eres raro, me pasa mucho, dijo Liam con una sonrisa. Ese día, Liam se convirtió en el primer amigo verdadero de James en la escuela. Le mostró a James cómo funcionaban las cosas y le presentó a otros estudiantes e incluso lo ayudaron con su tarea. Con Liam a su lado, los pasillos no se sentían tan bien. Intimidante y The Whispers no dolió tanto justo cuando James comenzó a sentir que estaba encontrando su lugar en la vida. Una tarde, mientras recogía sus libros después del ensayo del coro, dos niños mayores le lanzaron otra bola curva. Bloqueó su camino. Oye, chico nuevo, dijo uno de ellos en tono burlón, era alto y... Broad se echó al hombro su blazer, presionó perfectamente al otro chico más bajo pero igual de intimidante, sonrió detrás de él. ¿Quieres? James preguntó con voz firme pero cautelosa. El chico alto cruzó sus brazos. Solo curiosidad, ¿cómo le gusta a un niño? Terminas aquí, este lugar no es precisamente para casos de caridad. La mandíbula de James se tensó. Pero no dijo nada. Vamos, el chico más bajo intervino. Solo nos estamos divirtiendo un poco. Sin resentimientos, ¿de acuerdo? El silencio de James pareció irritarlos. El chico alto se acercó. Su sombra cayó sobre James. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque tienes algo de simpatía? Déjame decirte algo, la gente como tú no dura. Aquí, antes de que James pudiera responder, una voz cortó la tensión de Connor. Liam dijo entrando en la habitación, se paró entre James y los chicos mayores, sus hombros erguidos. Has tenido tú diversión, ahora déjalo solo, se burló Connor, pero no insistió más, lo que sea que dijera. Murmuró girándose para irse. Buena suerte, héroe, la vas a necesitar como los dos chicos. Se alejó. Liam se giró hacia James. ¿Está bien? James asintió aunque tenía las manos apretados en puños. ¿Por qué les importa tanto? Porque son idiotas, dijo Liam. Sinceramente, no dejes que te afecten. Solo están tratando de asustarte, James. Exhaló lentamente su ira desvaneciéndose en el agotamiento. Gracias, Liam. En cualquier momento, Liam dijo, dándole una palmadita en el hombro. Ahora vamos, salgamos de aquí. El encuentro con Connor y su amigo dejó una huella persistente. La inquietud en la mente de James era un recordatorio de que no todos querían que tuviera éxito. Que algunas personas siempre lo verían como un extraño, pero en lugar de dejar que lo derrotara, James lo usó como combustible. Se dedicó a sus estudios con renovada determinación, pasando horas estudiando libros de texto y practicando. Su canto. Emily, su tutora, notó el cambio en él y elogió su progreso. Lo estás haciendo muy bien, James, dijo una noche mientras resolvían un problema de matemáticas. No dejes que nadie te lo diga. De lo contrario, en la escuela, James continuó apoyándose en el apoyo de Liam y el estímulo del señor Hargrove, aunque el camino por delante seguía siendo desalentador y una noche comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo en sí mismo. Mientras James estaba sentado en la biblioteca, Isabella se unió a él, llevó una carpeta llena de documentos y se sentó a su lado en el sofá. ¿Qué es eso?
Preguntó James mirando la carpeta con nerviosismo. Tu futura Isabella. Dijo con una sonrisa. Estos son los formularios para hacer tu inscripción permanente y quería mostrarte algo. Ella abrió la carpeta que revelaba un certificado de reconocimiento de la ciudad a la que estaba dirigido. James elogiaba su valentía por salvar a Isabella y a su hijo nonato. James lo miró fijamente, se le hizo un nudo en la garganta. No sabía qué hacer. Di que no tienes que decir nada, dijo Isabella, poniendo una mano en su hombro. Te ganaste esto, James, y esto es solo el comienzo. James asintió y su corazón se llenó de una mezcla de gratitud y determinación. Por primera vez creyó en sus palabras. Esto era solo el comienzo. El certificado. Isabella. El regalo que se le presentó a James se convirtió en un símbolo de algo que nunca antes había experimentado, una validación que James había tenido durante años. Luchó por sobrevivir, sus talentos y su potencial se vieron eclipsados por el peso de la pobreza y la invisibilidad, pero ahora que, mientras sostenía el papel crujiente en sus manos, sintió que algo se movía en lo profundo de él. Esa noche, James colocó el certificado cuidadosamente en el cajón del escritorio de su habitación. Max se sentó en la cama mirando. El con ojos curiosos. Es solo un trozo de papel, murmuró James casi para sí mismo. Tengo que Max, pero tal vez signifique algo. Max movió la cola y James rió entre dientes, acariciando suavemente su pelaje. Está bien, significa algo él. Los días que siguieron no fueron fáciles. La nueva vida de James llegó con expectativas y las miradas persistentes y los susurros de algunos. El hecho de que sus compañeros de clase hicieran que cada paso se sintiera más pesado, aunque la amistad de Liam ayudó, James aún luchaba por sacudirse el peso. La persistente duda de que no pertenecía realmente, pero James había enfrentado desafíos antes y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Cada mañana se recordaba a sí mismo del incendio en el momento en que decidió actuar cuando otros no lo hicieron, si él podía hacerlo. Podía manejar una escuela llena de escépticos. Su progreso académico se convirtió en un testimonio de su determinación. Emily, el tutor, se sorprendió por su rápida mejora una noche mientras trabajaban en un tema de álgebra particularmente difícil. Problema, se reclinó en su silla y sonrió. James, ¿te das cuenta de lo lejos que has llegado?, preguntó. James se encogió de hombros. Lápiz golpeando contra el papel. Solo intento seguir el ritmo. Tú no solo intentas seguir el ritmo. Emily dijo con firmeza, estás sobresaliendo, eres más inteligente de lo que crees. James la miró sorprendido. Sus palabras tenían una sinceridad que le hizo apretar el pecho. Gracias, dijo en voz baja. Lo tienes, añadió Emily con una sonrisa, no dejes que nadie te haga sentir diferente. Si bien los estudios eran un obstáculo que James estaba aprendiendo a superar, la música seguía siendo un santuario. La práctica del coro era el momento más destacado de su día. Fue un lugar donde se sintió libre de juicios y lleno de posibilidades. El señor Hargrove continuó. Desafíelo, empujándolo a tomar solos y explorar nuevos géneros musicales. Por la tarde, el señor Hargrove tomó a James aparte después de la práctica. Tengo una propuesta para ti, dijo con los ojos brillantes. Emoción. James levantó una ceja. Una propuesta. Hay un coro regional. Se acerca la competencia. El señor Hargrove explicó, creo que serías perfecto para el solo. James congeló la idea de estar de pie en un escenario cantando frente a una multitud. Le revolvió el estómago. No sé, tartamudeó. Señor Hargrove. Le puse una mano tranquilizadora en el hombro. Sé que es un gran paso, pero tienes algo especial, James, el mundo merece escucharlo. James dudó el peso de la decisión presionando sobre. Pensó en todas las veces que había cantado en las calles, su voz transmitiendo sus esperanzas y luchas. Cualquiera que escuchara esto era diferente, aunque esto no era supervivencia, esto era actuación. Lo pensaré. James dijo finalmente. Eso es todo lo que pido, señor Hargrove. Dijo con una sonrisa. Al día siguiente, mientras James caminaba hacia su casillero, se encontró con otro encuentro desagradable, con Nor. El mismo chico que lo había confrontado semanas antes estaba apoyado casualmente contra la pared con una sonrisa satisfecha en su rostro. Hola, héroe. Connor dijo que su tono estaba lleno de sarcasmo. James lo ignoró y abrió su casillero y agarrando sus libros. ¿Qué pasa? Connor continuó. Demasiado bueno para hablar. Para nosotros ahora. James cerró de golpe su casillero apretando la mandíbula. ¿Qué quieres? Connor se acercó más y bajó la voz hasta convertirse en un susurro burlón. Quiero asegurarme de que conoces tu lugar. La gente como tú no dura aquí, solo eres un caso de caridad y todos lo saben. James apretó los puños y las palabras le hirieron más de lo que quería admitir. Pero antes de que pudiera responder, apareció Liam con su mochila colgada de un hombro y todavía seguía molestando a los niños. Más pequeño que tú,
dijo Connor Liam con un tono agudo y muy elegante. Connor se burló. Pero no presioné más lo que sea que murmuró y se alejó. ¿Estás bien, Liam? Preguntó volviéndose hacia James. James asintió aunque sus manos todavía temblaban. Sí, gracias. Liam le dio una palmada a la espalda. No dejes que te afecte, él solo es. Celoso porque eres mejor de lo que él alguna vez será. James logró esbozar una pequeña sonrisa. El apoyo inquebrantable de Liam fue un salvavidas en momentos como estos esa noche, mientras James estaba sentado en su habitación con Max acurrucado. A su lado pensó en la oferta del señor Hargrove. La idea de actuar en la competición lo aterrorizaba, pero también despertó algo dentro de él, un deseo de demostrar su valía no solo a los demás sino a sí mismo. La guitarra era lo único que había logrado conservar de su antigua vida, sus cuerdas gastadas. Y el cuerpo rascado eran un recordatorio de las calles de las incontables noches que había cantado bajo las luces de la calle. Esperando un futuro mejor mientras sus dedos tocaban las cuerdas, su voz llenó la habitación. Max se animó meneando la cola. Su cola en señal de aliento, la música era cruda y sin pulir, pero llevaba su corazón. En cada nota puedo hacer esto. James susurró más para sí mismo que para Max. Al día siguiente encontró al señor Hargrove antes de clase. Lo haré, dijo con voz entrecortada. Firme a pesar del aleteo nervioso en su pecho, el rostro del señor Hargrove se iluminó. Sabía que lo harías. Comenzaremos los ensayos mañana. Las semanas previas a la competencia fueron agotadoras, pero emocionante. James pasó horas ensayando su voz cada vez más fuerte y segura con cada sesión. Señor Hargrove lo presionó mucho, pero siempre con palabras de aliento y elogio de James. Él solo se extendió por la escuela y mientras algunos estudiantes eran solidarios, otros eran menos amables. ¿Por qué una chica? Le susurró a su amiga que ni siquiera pertenecía allí. James escuchó los comentarios pero se negó a que lo disuadieran. Pensó en Isabella, Liam, Emily y Max. La gente, quienes creyeron en su fe, le dio la fuerza para seguir adelante. Finalmente él. Llegó la noche de la competencia, el auditorio estaba lleno y el aire vibraba de emoción. James estaba detrás del escenario. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba los aplausos para el coro que acababa de terminar su actuación. ¿Está listo, señor? Hargrove preguntó colocando una mano sobre el hombro de James. James respiró hondo y asintió con la cabeza. Sí, estoy listo, mientras subía. El escenario, las brillantes luces lo cegaron momentáneamente, el público se extendía ante él, un mar de rostros esperando a. Escuchó lo que tenía para ofrecer, cerró los ojos bloqueando todo menos la música cuando comenzó a cantar su voz. Se elevó llenando el auditorio con una emoción cruda y poderosa que silenció a la multitud. Cada nota llevaba un pedazo de su viaje desde las calles hasta el fuego. En ese mismo momento, cuando terminó, la sala estalló en aplausos. James abrió los ojos y su pecho se agitaba mientras tomaba la bebida. Por primera vez, se sintió como si perteneciera a la nota final de James. El solo resonó por el auditorio, hubo un momento de silencio atónito, la multitud pareció contenerse. Ham respiró como si todavía absorbiera la emoción cruda y el poder en su voz. En el escenario, su corazón latía como un tambor, sus manos temblaban ligeramente, no podía ver claramente a la audiencia bajo las brillantes luces del escenario, pero podía sentir su energía como si se hubiera roto una presa. Los aplausos estallaron, fue una ola de sonido atronador que se estrelló contra James. Y lo dejó momentáneamente aturdido. Parpadeó, su pecho subía y bajaba a medida que el ruido se hacía más fuerte. El público se puso de pie. Pies en una ovación de pie. Por un momento James no sabía qué hacer, se quedó de pie. Congeló su mente acelerada. ¿De verdad estaba pasando esto? ¿Todo esto era para? Él hizo una reverencia. La voz del señor Hargrove susurró desde las alas. James dudó. Luego inclinó lentamente la cabeza ofreciendo una tímida reverencia. Los aplausos solo se intensificaron. Y por primera vez, James se permitió sonreír detrás del escenario. El señor Arrow estaba esperándolo con una amplia sonrisa. Eso era increíble, James dijo tirando de él. Chico, te doy un abrazo rápido, eres dueño de ese escenario, estoy muy orgulloso de ti, gracias James. Murmuró todavía sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. Liam apareció. Luego casi tropieza con una silla por la emoción. Amigo, fuiste increíble. Exclamó dándole una palmada en la espalda a James. Nunca había visto nada igual. James se rió, la tensión en su cuerpo comenzaba a aliviarse. Gracias Liam, será una leyenda después de esto. Liam agregó su amplia sonrisa. Marque mis palabras como él. La noche continuó. James fue abordado por estudiantes, profesores e incluso desconocidos que
Habían estado entre el público y elogiaron su actuación, algunos con lágrimas en los ojos, otros con palabras de admiración y ánimo. Espera si apoyas el racismo, comenta 55 si estás en contra. Comentario 77 si enfrentaste racismo, déjanos saber y comparte tu historia con nosotros en nuestro correo electrónico en la descripción del canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tienes un don, dijo una mujer, estrechándole la mano firmemente. No dejes nunca de usarla. Para James fue surrealista experiencia que había pasado gran parte de su vida sintiéndose invisible, como si el mundo no tuviera lugar para él. Ahora la gente estaba viéndolo realmente, viéndolo no como un niño de la calle o un caso de caridad, sino como alguien con talento, fuerza y una voz que podía mover corazones. No todos lo eran. Emocionado por el éxito de James, sin embargo, mientras James caminaba hacia el vestíbulo donde Isabella y Max estaban esperando, cuando vio a Connor apoyado contra una pared, tenía los brazos cruzados y su expresión era una mezcla de irritación y respeto a regañadientes. James dudó, sin estar seguro de si acercarse o ignorarlo. Antes de que pudiera decidir, Connor habló. Tuviste suerte, dijo con un tono plano. James sostuvo su mirada, sus hombros se enderezaron. Número yo trabajó para esto, dijo simplemente. Connor se burló pero no respondió. La primera vez que James no sintió el dolor de las palabras de Connor, ya no importaban. Él había demostrado algo esta noche, para sí mismo y para todos los demás. Mientras James entraba en el vestíbulo de Max, el ladrido resonó por toda la habitación y el pequeño perro corrió hacia él moviendo la cola. Furiosamente, James se arrodilló riendo mientras Max saltaba a sus brazos lamiéndole la cara. También te extrañé, amigo, dijo James, alborotando el pelaje de Max. Cuando levantó la vista, Isabella estaba de pie a unos metros de distancia, las lágrimas corrían por su rostro. Juntó las manos y sonrió radiantemente. James, eso era, ni siquiera tengo las palabras que dijo, su voz temblaba de emoción. James se irguió. Estaba bien, supongo que está bien, dijo Isabella riendo entre lágrimas. Fue extraordinario, fuiste extraordinario. Ella lo atrajo hacia sí en un abrazo fuerte. Sus brazos eran cálidos y, consolado por un momento, James se dejó apoyar en ella. Las emociones de la noche alcanzándolo. Tus padres estarían muy orgullosos de ti, susurró Isabella a la garganta de James. Se tensó y parpadeó para contener las lágrimas. Tú lo crees, yo lo sé, dijo ella, retirándose. Mirarlo a los ojos. Y así estoy de regreso en la mansión. Isabella había organizado una pequeña celebración por el éxito de Mark James. El comedor estaba lleno de globos, una pancarta de felicitación y una selección de las comidas favoritas de James, incluido un plato de pollo asado para Max. Liam se unió a ellos junto con Emily Mr. Hargrove y algunos de los amigos más cercanos de Isabella que estaban entre el público. Hicieron que la atmósfera fuera cálida y la risa alegre llenara el lugar. Aire mientras relataban los momentos más destacados de la actuación. James se sentó a la cabecera de la mesa sintiéndose abrumado y profundamente agradecido, porque era la primera vez en años que sentía que realmente pertenecía. Habla, habla. Liam gritó. Alzando su vaso de refresco, James gimió, pero los demás se unieron al cántico. Discurso, discurso, está bien, dijo James poniéndose de pie. Torpemente se aclaró la garganta. Sus mejillas se sonrojaron mientras todos dirigían su atención hacia él. Yo no. Realmente no sé qué decir, empezó. Han sido los meses más locos de mi vida. Hace unas semanas nunca habría pensado que estaría aquí haciendo esto. No pensé que pudiera. Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia Isabella, pero todos creyeron en mí y eso es algo que yo no sabía. Era necesario, así que gracias por todo. La sala estalló en aplausos y James se sentó. Baja rápidamente con la cara ardiendo de vergüenza. Eres natural. Liam se burló dándole un codazo. Cállate, James, murmuró riendo a pesar de sí mismo. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, James se sentó en el porche trasero con Max a su lado. La noche estaba tranquila, las estrellas centelleaban arriba. Isabella se unió a él. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente y no podía dormir, preguntó entregándole una taza. James negó demasiado con la cabeza. Tenga en cuenta que se sentaron en silencio por un rato bebiendo sus bebidas y escuchando los sonidos de la noche, ya sabe. Isabella dijo finalmente que esta noche no se trataba solo de tu voz, se trataba de tu coraje. Has llegado tan lejos, James, y yo espero que estés empezando a ver lo que veo en ti. James miró fijamente su taza. Palabras que se hunden en mí. No sé si alguna vez estaré tan seguro de mí mismo como tú. Él admitió que lo harás. Isabella dijo con seguridad que toma tiempo, pero lo lograrás. Ahí y hasta que lo hagas estaré aquí para recordártelo. James la miró
La gratitud era casi demasiado grande para expresarla con palabras. Gracias, dijo en voz baja. Isabella sonrió colocando una mano sobre su hombro. No tienes que agradecerme, James, solo. Sigue siendo quien eres. Mientras la noche se profundizaba, James sintió una sensación de paz. No había sabido en años que el niño que una vez había cantado en las esquinas para conseguir monedas se había ido. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien que se atrevió a soñar. Las semanas posteriores a la competencia de coro marcaron un nuevo capítulo en la vida de James, y su actuación habían llamado la atención no solo dentro de la escuela sino en toda la ciudad. Los videos de su solo se volvió viral, compartido por los miembros de la audiencia que se sintieron conmovidos por su talento natural y su cautivadora historia. Los comentarios llegaron de extraños elogiaron su coraje, su voz y su perseverancia. James se encontró en el centro de atención una vez más, pero esta vez no fue por salvar a alguien de un incendio, sino por algo exclusivamente suyo. Su voz, su pasión, su talento. Al principio la atención lo abrumaba. La gente lo reconocía en las calles, los maestros en la escuela lo trataban de manera diferente e incluso algunos de los compañeros de clase que una vez lo ignoraron o se burlaron de él ahora intentaron hacerse amigos de él. No dejes que se te suba a la cabeza, Liam. Un día bromeé empujando a James mientras caminaban a clase. Ahora eres famoso, pero aún así te ganaré en Mario Kart, James. Reí agradecido por la presencia estabilizadora de Liam. Desearía que respondiera a pesar de el torbellino de acontecimientos. James no podía dejar de pensar en las calles que había dejado atrás un sábado por la mañana cuando se despertó. Se levantó temprano y salió de la mansión con Max trotando a su lado. Tomó el autobús hacia la parte de la ciudad donde había estado. Una vez cantó en las esquinas de las calles su guitarra y su dedo del pie las vistas y sonidos familiares. Trajo una ola de emociones. La esquina de la calle donde solía actuar era tal como la recordaba, llena de vida. Un nuevo grupo de niños estaba allí ahora cantando y tocando instrumentos, sus voces resonando en el aire. James observó desde lejos con el corazón pesado y reconoció la desesperación en su. Con la misma desesperación que había llevado durante años, se acercó a ellos con cautela. Max meneó la cola mientras se acercó y dijo con voz suave: «Ustedes suenan genial». Los niños lo miraron cansadamente, pero asintió en señal de reconocimiento. Una de ellas, una chica con un ukelele maltratado, frunció el ceño. «¿Qué quieres?». No preguntó nada. James dijo rápidamente, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño fajo de dinero en efectivo que había ganado de la competencia. «Pensé que podrías usar esto». Los niños se quedaron mirando él. «Dinero». Su expresión cambia de sospecha a conmoción. «¿Por qué harías eso?». La chica preguntó con su voz teñida de incredulidad. James sonrió levemente. «Porque yo sé cómo es y sé cuánto puede significar incluso una pequeña ayuda». Mientras caminaba, Max trotaba a su lado y James sintió una sensación de cierre. No podía cambiar su pasado, pero podía usarlo para hacer una diferencia. La vida de James continuó evolucionando de maneras que nunca podría haber imaginado que Isabella había alcanzado. Buscó contactos en la industria musical y pronto James recibió invitaciones para actuar en eventos y colaborar con los profesionales. Al principio dudó, no estaba seguro de si estaba listo para ese salto. «No tienes que decir que sí», Isabella le aseguró, «que este es tu viaje, James. Tómalo a tu propio ritmo». Pero James sabía en el fondo que esta era su oportunidad de convertir su pasión en algo más grande. Con la guía de Isabella y la mentoría del señor Hargrove, comenzó a explorar oportunidades que le parecían interesantes. Emocionante y aterradora, una de sus primeras actuaciones fue en una gala benéfica donde cantó para recaudar dinero para jóvenes sin hogar. El evento fue un éxito y la sincera actuación de James conmovió a muchos. En la audiencia hasta las lágrimas. «Vas a cambiar vidas», Isabella le dijo después. A medida que la carrera de James comenzó a despegar, nunca olvidó de dónde venía. Un día le preguntó a Isabella si podían visitar el cementerio donde estaban enterrados sus padres y ella aceptó sin dudarlo. Mientras lo conducía al pequeño y tranquilo cementerio en las afueras de la ciudad, James se paró frente a sus modestas lápidas. Max, sentado tranquilamente a su lado, sintió un nudo en la garganta al leer sus nombres, recuerdos de sus risas y «El amor regresa de nuevo, te extraño», susurró su voz temblorosa. «Espero. ¿Estás orgulloso de mí?». «Estoy tratando de hacer algo por mí mismo, para ser alguien de quien estés orgulloso». Isabella dio unos pasos detrás de él dándole espacio. James se arrodilló y colocó unas pequeñas flores en las tumbas. «Ojalá hubieras podido conocerlas». Isabella dijo suavemente que es increíble y que me está ayudando tanto como el viento. Susurró entre los árboles. James sintió una sensación de paz. Ya no estaba solo.
De vuelta en la mansión, la vida se instaló en un ritmo cómodo. El bebé de Isabella nació unos meses después, una niña sana. La hermosa niña llamada Grace James se maravilló del pequeño bulto que su ancha ojos y expresiones curiosas llenando la casa con nueva energía. Ella va. Necesita un hermano mayor que la cuide, dijo Isabella una noche mientras le entregaba a Grace a James. James acunó al bebé. Torpemente su corazón se hincha con una mezcla de amor y responsabilidad. Haré lo mejor que pueda él. Te lo prometí ya, dijo Isabella con una sonrisa. En los meses que siguieron, el vínculo entre James e Isabella se hizo más fuerte. Ya no eran solo un niño y la mujer que había salvado. Familia unida por el amor, la confianza y los sueños compartidos. Años después James se paró en él. En el escenario de una sala de conciertos repleta, los focos brillaban sobre él y la multitud aplaudió mientras tomaba su guitarra. Con el corazón acelerado por una mezcla de nervios y emoción, miró hacia un lado del escenario donde estaba Isabella con Grace, ahora una jovencita llena de energía. Liam también estaba allí dándole un pulgar hacia arriba y Max, aunque mayor ahora, ladró con entusiasmo desde las alas. James sonrió su mirada. Barriendo a la multitud, esta era la vida que una vez pensó que era imposible. Vida llena de música, amor y propósito. Tocó el primer acorde su voz. Llenando el pasillo, cada nota llevaba un pedazo de su viaje, un testimonio del niño que una vez había cantado en las esquinas de las calles. Soñando con algo mejor. Mientras el público estallaba en aplausos, James sabía una cosa con certeza: había encontrado su lugar en el mundo, y fue solo el comienzo. Seguro que te gustará este video. Suscríbete para más historias reales y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo ayuda a mantener viva la lucha por la justicia.